Y yo creo que parte de eso viene de esa... El viejo era mucho más decir, no, cuídate. La vieja no, adelante. Tu madre también era, por un lado, esa formación religiosa, pero por otro lado era una mujer moderna, manejaba autos en una época que no era común, tengo entendido. Tuvo actitudes incluso de rebeldía con la iglesia. Era directamente anticlerical, para decirlo, sí, no. Se ve que su paso por el Sacré-Cœur no fue para ella lo mejor, porque no quería saber nada ni con monjas ni con curas, y una persona de un pensamiento abierto absolutamente, no nada que ver con el escolastismo, y en mi casa realmente era una casa de... Porque además no había un pensamiento único, se discutía. Eran antiperonistas, ¿no? Había de todo, porque mi viejo era antiperonista, decididamente antiperonista. Pero de ahí había un abanico. Y las discusiones eran ida y vuelta. Mi vieja, en realidad, mi viejo era un antiperonista clásico, digamos, por poner un... Mi vieja era un intelectual que discutía cosas, digamos, ¿no? Que había cosas que no estaban bien. Esa era la posición de la vieja. Estaba de acuerdo con la gente, ¿sí? Pero había cosas que no estaban bien. Y, por supuesto, cuando hay el enfrentamiento iglesia, ella se pone contra la iglesia. Es decir, ahí ella se siente... Entonces, había como una contradicción con la vieja que era, también dentro de la casa porque además venía gente... un tío mío era no sé qué del banco y un peronista, el otro era... Y entonces en la casa se daban discusiones, pero que eran... además nunca... se permitía que alguien tuviera razón hasta que no demostrara que tenía razón, ¿no? Y el viejo quedaba en minoría siempre, porque el viejo tenía no. ¿Y Ernesto cómo vivió el peronismo, teniendo en cuenta que él viajó mucho y pudo establecer una comparación? No digo el Che Guevara, digo el Ernesto de los primeros viajes, que podía comparar y ver lo que era la sociedad latinoamericana en relación a Perón. Tengo entendido que hasta se llegó a sentir un poco orgulloso de la Argentina de Perón cuando veía, por ejemplo, la realidad social de otros países de América Latina. ¿Es cierto eso? En las cartas que van y vienen esto se va viendo, es decir, va viendo esta diferencia de otros lugares, de otros países en las clases, en los obreros o en los campesinos, en las clases pobres, los marginales, y él va haciendo como una especie de comparación, ¿sí? Ahora, dentro de la Argentina hay una cosa que es extraña quizás en alguien que después toma con tanta decisión las cosas que hace. En Argentina nunca participó en alguna organización política. Ahora sí estaba en relación con un montón. Es decir, en mi casa iban y venían amigos y compañeros y compañeras de él. Incluso hay una muy conocida, Tita Infante, muy conocida porque hubo mucha carta ida y vuelta, que era del Partido Comunista, y discutían muchísimo. Él decía cosas que no tenían nada que ver con el Partido Comunista, había gente peronista y entonces discutía sobre el peronismo. O sea, en mi casa además había libros de política, bueno, qué sé yo, libros... Mi vieja era bilingüe, entonces el que había seguido el francés era Ernesto. Entonces leía libros que no estaban editados en español, los leía en francés. Es decir, siempre había una búsqueda de cosas nuevas, ¿no? Pero evidentemente no encontró en la Argentina algo que le dijera, yo acá me meto con todo, ¿no? Viajando, entonces él veía estas diferencias. Y hay cartas en las que, bueno, cuando la Libertadora da el golpe, él escribe, ¿no? Con esa cosa de decir, bueno, que los milicos de nuevo, algo por el estilo. Compara, ¿no?, el golpe contra Perón con el golpe contra Arbenz, claro, que había ocurrido en Centroamérica. Claro. Bueno, vamos a una pausa y seguimos conversando con Juan Martín Guevara. Sabés, Juan Martín, que siempre nos visitan alumnos, estudiantes, bueno,
de distintas instituciones. Están hoy del MUNAP, Movimiento Universitario Nacional y Popular, Escuela Municipal de 3 de Febrero, Instituto Terciario Tamaba, Taller de Teatro de María Julia Moreno, Taller de Cine Fraternidad del Sur, Taller de Periodismo Fraternidad del Sur, Casa del Bicentenario de la Villa 21 y Vientos del Sur de la Villa 21-24 y de la UES, Unidad Estudiantil de Sociales de la Universidad de Buenos Aires, que los veo con una remera identificatoria, ¿no? Bueno, tantas cosas para preguntarte, pero te decía que tu vida me resulta sorprendente, ¿no? Porque la revolución de la cual participa Ernesto, ya transformado en Che Guevara, toda esa gesta, la Sierra Maestra, el triunfo de la revolución, ¿cómo vivieron ustedes todo eso? ¿Tenían noticias? Qué conmoción para una familia, ¿no? Bueno, digamos que las cartas que él escribía mucho. Y en este periodo en el que se ve que es siempre, ¿no? Que no tenía un mango, entonces se las rebuscaba para ir a un consulado y mandar 3 o 4 cartas juntas que ya las tenía escritas. Entonces llegaba fecha, distintas fechas, 3 cartas. Y a veces eran para distintos, en general a la vieja, ¿no? En general así. Pero lo que se iba viendo era, a medida que pasaba el tiempo, que ya llegó a Guatemala, ya en Guatemala cambia totalmente el tono de las cartas. Ya las cartas son muy políticas y muy dirigidas hasta que de pronto empiezan como a nada. Era como, volvió a ser turista. Entonces se ve que ese momento es cuando él realmente empieza a meterse con la gente del movimiento 26 de julio, ya estaba la cosa en Guatemala mal, hasta que se produce el golpe. Ya cuando se produce el golpe, él manda cartas aclarando que él estaba metido dentro de lo que era el gobierno de Arbenz, era un frente que había en el gobierno de Arbenz, creo que era coronel, bueno, era militar, había un frente de distintos partidos políticos. Y él había participado y además había propuesto defender ese gobierno en el momento en que ya se producía la invasión de Castillo Armas. De ahí él se mete en la embajada argentina. La embajada argentina, la posibilidad era que lo deportaran para Argentina. Él no sé de qué manera sale y se va a México. Ya ahí en Guatemala había conocido a un cubano, a Nico López. Este cubano, Nico López, que pertenece al 26 de julio, le presenta a Raúl Castro le presenta a Fidel. Ya ahí las cartas cambian de nuevo, hasta que de pronto, de nuevo silencio, ¿no? O carta igual que silencio. O sea, las cartas, bueno, que Hildita, que Hilda, que se había casado, tuvo una hija, y entonces hablaba de Hildita y hablaba de su participación como médico, del hospital no sé qué, y nada más. Hasta que cae preso. Entonces salen los diarios. Entonces ahí, bueno, ahí nos enteramos que ya la cosa estaba, digamos... ¿El dónde cae preso? En México. En México. Sí, que ahí ya era, cae todo el grupo. Hay una redada contra el movimiento 26 de julio. Exactamente, entonces cae todo el grupo, Fidel entre ellos, y bueno, ya ahí aparece, entonces hay un médico argentino. Además, porque él, no sé por qué razón, él manda una carta diciendo que él tenía un carné o algo que estudiaba ruso. Bueno, pum, comunista. Hay un médico argentino comunista. Entonces era como que él era el tipo peligroso metido ahí adentro, ¿no? Fidel no, Fidel era... Entonces incluso salen todos, menos 2, entre ellos Ernesto y otro. Ya después, cuando él se decide ir, deja una carta, que la carta nos llega a nosotros cuando ya él salió. Ya salió, en la que nos explica, nos dice, bueno, esta cosa que siempre decía, ¿no? Que iba a ser tal o cual cosa, y te dejaba entredicho que si la muerte lo enganchaba en esa, que tal malo. Él sale, te referís cuando él sale en lo que es la expedición del Granma. Del Granma, que es el yate, no un yate, una especie de torpedera vieja con la que van... Era un yate, ¿eh? Era un yate. Yo lo he visto. Sí, lo he visto. Está en La Habana y lo he visto, pero no, he leído también que era un barco que tuvo en sus orígenes alguna función militar o guardacosta chiquito. Pero era un yate, si uno lo ve es un yate. Sí, y además para meter 80 personas. Y el asma. Sí. En ese viaje. Y además salieron con mar gruesa, entonces, además de eso, como ninguno era marinero, estaban todos mareados, mal.
Cuando llegaron estaban pidiendo por favor bajarse la cáscara de nuez esa. Además era un viaje que podía tardar 10 días y medio, una cosa así, tardaron como 3 días. Pero eso nos vinimos a enterar después, es decir, él manda una carta diciendo, me voy a la guerra, o a la qué sé yo qué. La carta esa llega, pero también llega la noticia de que él murió. Sí, en el diario salen que fueron todos abatidos y que el dirigente Fidel Castro y que había un argentino, todos muertos. A nosotros nos llega la noticia de que no es así a través de alguien que para mí era desconocido, recién ahí yo lo conozco, que es Nicolás Guillén. Viene a casa, mi casa era una casa muy modesta, yo diría que hasta peor que modesta, dejada, ¿viste? O sea, mi viejo era un tipo que no se preocupaba de nada. Entonces, bueno, había la mesa del comedor, eran banquitos sin respaldo. Entonces la lucha era el que estaba contra la pared porque ahí tenías respaldo, o sea que era mandarse rápido ahí. Y resulta que viene este hombre y le dan el asiento preferencial. La pared. Debe ser, pero importantísimo. Una muralla le dieron. De Nicolás Guillén. Por eso. Ahí lo empiezo, ahí llego a conocer quién es. Y él trae esa famosa carta que dice, tenía 7, gasté 2, me quedan 5, TT. ¿Sí? Que lo que quería decir es que lo habían herido, pero que estaba bien. Claro, de las 7 vidas había gastado 2. Había gastado 2, le quedaban Y TT 5. era el apodo que le había puesto Era el apodo de chiquitito como para que nadie pudiera saber que estaba firmando de él. Chupete viene TT, ¿no? Debe ser de Chupete. Sí, creo que he leído que viene de cuando pedía Sí. el chupete. Debe ser eso. Entonces ahí nos llega la noticia que vive.